Noticias. El sistema presidencial es una forma de gobierno en la que el poder ejecutivo está encabezado por un presidente, elegido popularmente por un periodo de tiempo fijo. El presidente a la vez es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, lo que significa que representa al país en el ámbito internacional y lidera la administración del país. Se caracteriza por la separación de poderes del Estado, por las elecciones, por el mandato fijo y por el presidencialismo puro. Como ya dijimos, el poder en un sistema presidencial se organiza según la separación de los poderes del Estado, teniendo un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, donde el poder ejecutivo está encabezado por el presidente, quien nombra su gabinete de ministros, el gabinete responsable de implementar las políticas públicas del presidente. El poder legislativo está compuesto por un parlamento bicameral integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. El parlamento es responsable de aprobar leyes, controlar el gobierno y aprobar el presupuesto. Por último, tenemos el poder judicial, el cual es independiente de los otros poderes del Estado y se encarga de interpretar y aplicar las leyes en el país. El funcionamiento del gobierno presidencial. Funcionamiento del gobierno presidencial. En el funcionamiento tenemos que el presidente propone leyes al Parlamento, dirige la política exterior del país y es el comandante del jefe de las Fuerzas Armadas. El gabinete de ministros asesora al presidente y lleva a cabo las tareas del gobierno. Aquí las leyes son propuestas por el presidente o por miembros del Parlamento. Luego son debatidas y votadas en ambas cámaras del Parlamento. Si se aprueban en ambas cámaras, son enviadas al presidente para su sanción. El presidente puede vetar las leyes, pero el Parlamento puede superar este veto si se obtiene una mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Además, que el Parlamento tiene la facultad de controlar al gobierno mediante preguntas, comisiones de investigación y audiencias públicas. La participación ciudadana se canaliza principalmente a través de las elecciones. Acá los presidentes son elegidos por los ciudadanos, los cuales también eligen a los miembros del Congreso y en algunos otros casos eligen a funcionarios públicos, pero solo en cuestiones momentáneas. Esa no es la única forma de participación ciudadana. También están los grupos de interés, donde los ciudadanos pueden participar en la vida política a través de grupos que abogan por diferentes causas, o también los movimientos sociales, los cuales pueden movilizarse para presionar al gobierno por cambios en las políticas públicas. E incluso está presente el activismo. En este, los ciudadanos pueden participar individualmente en activismo político, como contactando a sus representantes electos o participando en protestas pacíficas. Lamentablemente, la participación ciudadana también tiene desafíos o defectos. Estos se dividen o categorizan en sistema electoral, que en algunos casos pueden dificultar la representación de minorías o la elección de candidatos independientes, el dinero y la política, pues la influencia de este puede limitar la capacidad de los ciudadanos para participar de manera efectiva, o la desigualdad social. Esta puede dificultar que algunos ciudadanos participen plenamente en la vida política. Su pluralismo ideológico y acción política de oposición se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, están los partidos políticos. Estos juegan un papel fundamental, pues presentan candidatos a las elecciones y desarrollan programas de gobiernos que reflejan diferentes visiones sobre cómo debería funcionar el país. También tenemos el debate público. En este, los medios de comunicación y la sociedad civil juegan un papel importante, permitiendo la expresión de diferentes ideas y perspectivas. No podemos olvidar la protección de las libertades, donde las constituciones y las leyes protegen las libertades fundamentales, como sería la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de religión y la libertad de reunión. No podemos omitir los desafíos para el pluralismo ideológico. Algunos de los presentes son el sistema bipartidista. En algunos países con sistemas presidenciales, el sistema bipartidista puede dificultar la representación de una amplia gama de ideas políticas. Igualmente, tenemos la polarización política, que puede dificultar el diálogo y la cooperación entre diferentes grupos políticos. O también los discursos de odio. Este y la intimidación pueden disuadir a las personas de expresar sus opiniones políticas. En general, la forma de gobierno presidencial ofrece oportunidades para la participación ciudadana y el pluralismo ideológico. Sin embargo, existen algunos desafíos que pueden o deben abordarse para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar de manera significativa en este proceso político. Es importante destacar, como en todos los otros, que dentro de los países con sistemas presidenciales pueden existir variaciones según su lugar, su historia, sus tradiciones, su cultura o cualquier variación respecto al país en el que se plantea o se rige según el sistema presidencial. El parlamentarismo monárquico, también conocido como monarquía constitucional, es un sistema de gobierno que combina elementos de la monarquía y la democracia parlamentaria.
En este sistema, un monarca hereditario desempeña el cargo de jefe de Estado, mientras que un primer ministro o presidente del gobierno, elegido por el Parlamento, lidera el poder ejecutivo, por lo que su organización de poder sería esta. El jefe de Estado, que es el monarca y es el símbolo de la nación, desempeña funciones ceremoniales y representativas. En la mayoría de los casos, su poder es limitado y actúa bajo la guía del primer ministro. También tenemos el Parlamento, que es el órgano legislativo, compuesto por representantes elegidos por el pueblo. El Parlamento aprueba leyes, controla al gobierno y puede destituir al primer ministro mediante una moción de censura. El primer ministro o presidente del gobierno es el jefe de gobierno y lidera el poder ejecutivo. Es responsable de implementar las políticas aprobadas por el Parlamento y dirige la administración del país. Por último, tenemos el poder judicial, que es independiente de los otros y se encarga de interpretar y aplicar las leyes. El funcionamiento del gobierno. El primer ministro selecciona a los ministros de su gabinete, quienes son responsables de las diferentes áreas del gobierno. Juntos forman el Consejo de Ministros, quien toma decisiones sobre las políticas públicas. Por otro lado, está el proceso legislativo. Las leyes son propuestas por el gobierno o por miembros del Parlamento. Luego son debatidas y votadas en el Parlamento. Si se aprueban, son enviadas al jefe de Estado para su sanción. Por último, tenemos el control del gobierno. El Parlamento tiene la facultad de controlar al gobierno mediante preguntas, comisiones de investigación y moción de censura. La participación ciudadana. Está las elecciones, donde los ciudadanos eligen a los representantes del Parlamento en elecciones libres y periódicas. Los partidos políticos, donde los ciudadanos pueden participar en la vida política a través de los partidos políticos, como dijimos, que representan candidatos a elecciones y desarrollan programas de gobierno. Y por último está el grupo de interés, donde los ciudadanos también pueden participar en la sociedad civil a través de grupos de interés que abogan por diferentes causas. El pluralismo ideológico y acción política de oposición. Partidos de oposición. En un sistema parlamentario monárquico existen partidos de oposición que critican al gobierno y representan alternativas políticas. Está el debate público, donde los medios de comunicación y la sociedad civil juegan un papel importante en el debate público, permitiendo la expresión de diferentes ideas y perspectivas. También está la protección de las libertades, donde las constituciones y las leyes protegen las libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de religión, etc. Ejemplos de países con parlamentarismo monárquico: Reino Unido, España, Canadá, Japón, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En resumen, el parlamentarismo monárquico es un sistema de gobierno que busca equilibrar la tradición y la estabilidad de monarquía con la representación y la participación ciudadana de la democracia parlamentaria. Es importante destacar que, dentro de los países con parlamentarismo monárquico, pueden existir variaciones en la forma en que se implementa este sistema, dependiendo de su historia, cultura y tradiciones. El parlamentarismo republicano se erige como un sistema de gobierno donde el poder político reside principalmente en el Parlamento. En este sistema, la elección del gobierno emana del Parlamento y este último ejerce un control permanente sobre el gobierno. La organización del poder se divide entre el jefe de Estado, que generalmente es un presidente y ostenta un rol simbólico y ceremonial. Es elegido por el Parlamento o por un colegio electoral compuesto por miembros del Parlamento y otros representantes. Primer ministro. El primer ministro encabeza el gobierno y asume la responsabilidad de dirigir las políticas y la administración del país. Es elegido por el Parlamento y debe contar con la confianza de la mayoría de los parlamentarios para permanecer en el cargo. Parlamento. El Parlamento, conformado por representantes electos por el pueblo, constituye el poder legislativo. Se encarga de aprobar leyes, controlar al gobierno y representar a la ciudadanía. Funcionamiento del gobierno. Responsabilidad del gobierno. El gobierno, liderado por el primer ministro, es responsable ante el Parlamento. Esto significa que el Parlamento puede remover al gobierno mediante una moción de censura si se considera que éste ha perdido la confianza de la mayoría parlamentaria. Formación de mayorías. Para gobernar, el primer ministro debe formar una coalición
o alianza entre partidos políticos que representen la mayoría de los escaños en el Parlamento. La cooperación entre estos partidos es crucial para aprobar leyes y llevar adelante las políticas del gobierno. Separación de poderes. Aunque el poder ejecutivo y legislativo están estrechamente vinculados, existe una separación de poderes entre ellos. El Parlamento no puede interferir en la gestión diaria del gobierno, mientras que el gobierno no puede disolver el Parlamento sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución. Participación ciudadana. Las elecciones, los ciudadanos eligen a los representantes del Parlamento mediante elecciones libres y justas. Partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel fundamental en el parlamentarismo, ya que son encargados de agrupar a los ciudadanos con ideas afines y presentar candidatos a las elecciones. Sociedad civil. La sociedad civil, compuesta por organizaciones no gubernamentales, grupos de interés y movimientos sociales, también participa activamente en el debate público y en la toma de decisiones. Pluralismo ideológico y acción política de oposición. Diversidad de ideas. El parlamentarismo fomenta el pluralismo ideológico, permitiendo la existencia de diferentes partidos políticos con distintas propuestas y visiones del país. Oposición parlamentaria. Los partidos que no forman parte del gobierno conforman la oposición parlamentaria. La oposición tiene el derecho de criticar al gobierno, proponer alternativas y presentar mociones de censura. Diálogo y debate. El parlamentarismo promueve el diálogo y el debate entre las diferentes fuerzas políticas, buscando alcanzar consensos y soluciones a los problemas del país. Sistema semipresidencial. Es una forma de gobierno que combina elementos de los sistemas presidenciales y parlamentarios. En ese sistema coexisten dos figuras principales. Tenemos al jefe de Estado y el jefe de gobierno. El jefe de Estado es un presidente que generalmente es electo por voto popular, desempeña funciones ceremoniales y representativas. El jefe de gobierno es un primer ministro, designado por el presidente y responsable de liderar el poder ejecutivo y dirigir la administración del país. En la organización del poder tenemos el ejecutivo dual, la responsabilidad dual y la cohabitación. El ejecutivo dual es un poder ejecutivo que está compartido por el presidente y el primer ministro. El presidente tiene poderes propios como la facultad de nombrar ministros, vetar leyes o disolver el parlamento. El primer ministro, por su parte, lidera el gabinete de gobierno y es responsable ante el parlamento. Responsabilidad dual. Sabemos que el primer ministro es responsable ante el parlamento, lo que significa que puede ser destituido mediante una moción de censura. El presidente, en cambio, no responde directamente ante el parlamento, pero puede disolverlo si éste le niega la confianza al primer ministro. Cohabitación. Esta nos habla de que es posible que el presidente y el primer ministro no provengan del mismo partido político, lo que puede generar una situación de cohabitación, donde ambos deben colaborar para poder gobernar. Funcionamiento del gobierno semipresidencial. El primer ministro selecciona a los ministros de su gabinete, quienes son responsables de las diferentes áreas del gobierno. Juntos forman el Consejo de Ministros, que toma decisiones sobre las políticas públicas. Las leyes son propuestas por el gobierno o por miembros del Parlamento. Luego son debatidas y votadas en el Parlamento. Si se aprueban, son enviadas al jefe de Estado para su sanción. El presidente puede vetar las leyes, pero el Parlamento puede superar ese veto si obtiene una mayoría calificada. El Parlamento tiene la facultad de controlar al gobierno mediante preguntas, comisiones de investigación y mociones de censura. Si el Parlamento aprueba una moción de censura contra el primer ministro, este debe renunciar y el presidente debe nombrar uno nuevo. En esta forma de gobierno, la participación ciudadana se ve reflejada de varias maneras, tal como en las elecciones, en los partidos políticos, en los grupos de interés, en el debate público y en la protección de las libertades. Es decir, que los ciudadanos pueden elegir al presidente y a los miembros del Parlamento en elecciones libres y periódicas. Esta doble elección permite una mayor representación de la voluntad popular del gobierno. Los ciudadanos también pueden participar en la vida política a través de los partidos políticos que representan candidatos a elecciones y desarrollan programas de gobierno que reflejan diferentes visiones sobre cómo debe funcionar el país. Por último, tenemos el pluralismo ideológico. En un sistema semipresidencial existen partidos de oposición que critican al gobierno y presentan alternativas políticas. Estos partidos pueden participar en el debate público, presentar a candidatos a elección y en algunos casos pueden formar parte de las coaliciones del gobierno.
El hecho de que el sistema semipresidencial combine elementos presidenciales y parlamentarios puede llegar a ayudar a proteger los derechos de las minorías proporcionales frente a diferentes canales de representación y participación política. Incluso puede ofrecer una mayor estabilidad que el parlamentarismo puro, ya que el presidente no está sujeto a la confianza constante del Parlamento. Sin embargo, también conserva la flexibilidad del parlamentarismo, al permitir que el gobierno sea destituido si pierde la confianza del Parlamento. Por lo tanto, podemos decir que el gobierno semipresidencial busca combinar la estabilidad y la legitimidad del presidencialismo. El autoritarismo se define como un sistema de gobierno donde el poder político se concentra en un individuo o un grupo reducido, limitando las libertades individuales y la participación ciudadana. A diferencia del parlamentarismo republicano, donde el poder reside en el Parlamento y se distribuye entre diferentes actores, el autoritarismo se caracteriza por la centralización y la falta de controles efectivos al poder. Organización del poder. Poder centralizado. En un régimen autoritario, el poder se concentra en la figura del líder o grupo gobernante, quien ejerce un control absoluto sobre las diferentes esferas del Estado. Debilidad de las instituciones. Las instituciones democráticas, como el Parlamento o el Poder Judicial, son generalmente débiles o inexistentes, o bien se encuentran subordinadas al Poder Ejecutivo. Limitación de libertades. Las libertades civiles y políticas, como la libertad de expresión, asociación y reunión, se encuentran restringidas o suprimidas. Funcionamiento del gobierno. Toma de decisiones unilateral. Las decisiones importantes son tomadas por el líder o grupo gobernante sin la consulta ni participación de la ciudadanía. Ausencia de transparencia. La gestión pública se caracteriza por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Control social. Se utilizan mecanismos de control social como la censura, la vigilancia y la represión para mantener el control sobre la población. En un régimen autoritario, la participación ciudadana puede existir en forma limitada a través de elecciones controladas o consultas populares. Sin embargo, estas elecciones suelen estar diseñadas para mantener el poder en manos del líder o partido dominante, y la verdadera influencia de los ciudadanos en estas decisiones políticas puede ser mínima. En un régimen autoritario, el pluralismo ideológico y la acción política de oposición están estrechamente relacionados. Aunque puede existir cierto grado de pluralismo ideológico, las opiniones que desafían al gobierno o al partido en el poder suelen ser censurados o reprimidos. Los medios de comunicación y la libertad de expresión están controlados, lo que dificulta que las voces críticas se escuchen. Los partidos de oposición pueden existir, pero su capacidad para operar libremente está limitada por leyes restrictivas y prácticas antidemocráticas. Los líderes y activistas de la oposición enfrentan intimidación, acoso y represalias por parte del gobierno, lo que dificulta su capacidad para desafiar efectivamente al régimen autoritario. Totalitarismo. En un régimen totalitario, el poder suele concentrarse en un solo partido político o en un líder central, que controla todos los aspectos del gobierno. No hay separación de poderes, lo que significa que el partido o el líder tiene autoridad sobre el ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno totalitario opera de manera autoritaria y centralizada. Las decisiones importantes se toman desde la cúspide del poder, sin consulta popular ni debate democrático. Los políticos se implementan de manera represiva y no hay espacio para la disidencia. Es un régimen totalitario. La participación ciudadana está fuertemente controlada o incluso prohibida. Las elecciones pueden ser manipuladas o simplemente no existen, y los ciudadanos tienen poco o ningún poder para influir en las decisiones políticas. El pluralismo ideológico está reprimido en un régimen totalitario. Solo se permite la existencia de una ideología oficial, y cualquier otra opinión o creencia que sea parte de esta puede ser perseguida o castigada. La acción política de oposición está fuertemente reprimida en un régimen totalitario. Los partidos políticos que no están alineados con el partido o el líder en el poder pueden ser prohibidos o suprimidos, y los líderes de oposición y sus seguidores pueden ser encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. Por ejemplo, Adolf Hitler con el nazismo, o Mussolini con el fascismo, o Francisco Franco con el franquismo. En resumen, al profundizar en las distintas formas de gobierno existentes en el mundo, hemos identificado un amplio abanico que abarca desde sistemas democráticos plenos hasta regímenes autoritarios. Cada forma de gobierno tiene sus propias características y dinámicas, las cuales influyen en la vida política y social de las personas que viven bajo esa forma de gobierno. Al comprender mejor estas diferencias y similitudes, podemos contribuir a un debate más informado y enriquecedor.
Al profundizar en las distintas formas de democracia en el mundo a través de estrategias de investigación y comunicación de resultados, se ha destacado la diversidad y complejidad de los sistemas políticos existentes. Desde democracias plenas hasta regímenes autoritarios, existe un amplio espectro que refleja la variedad de estructuras de gobierno y prácticas políticas en todo el mundo. Este análisis profundo nos permite comprender mejor las diferencias y similitudes entre los distintos modelos de la democracia, así como sus impactos en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas. En este proceso de investigación se ha puesto énfasis en la importancia de analizar diversos aspectos de los sistemas políticos, incluyendo la organización del poder, el funcionamiento del gobierno, la participación ciudadana y el pluralismo ideológico. Estos elementos son fundamentales para comprender la naturaleza y el funcionamiento de cada forma de gobierno, así como para evaluar la eficacia y legitimidad. Al examinar detenidamente cada uno de estos aspectos, podemos obtener una visión más completa y precisa de la realidad política en distintas partes del mundo. Es crucial reconocer que no existe un modelo único de democracia, sino que hay múltiples formas y variaciones que se adaptan a las necesidades y contextos específicos de cada sociedad, desde democracias parlamentarias hasta sistemas presidenciales y autoritarios. Cada uno tiene sus propias características y desafíos. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque comparativo y contextualizado al analizar los distintos sistemas políticos, reconociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades y considerando cómo pueden evolucionar en el futuro. Gracias a ti. Hoy fue un gran día y mañana puede ser mejor. Ahora llega el momento de hacer una pausa y descansar. Aquí finaliza sus transmisiones Mega Media Sociedad Anónima, domiciliada en Vicuña Maquena 1370 Santiago. Su director responsable titular es Javier Villanueva Barcelato. Su directora responsable suplente es Patricia Bazán Cardemil. Buenas noches. Nos vemos mañana.